En el vídeo de hoy vamos a hacer una lectura comentada del tema 8, Fernando VII, absolutismo y liberalismo. Tras las derrotas de Arapiles, Vitoria y San Marcial, Napoleón se sentó a negociar la paz con Fernando VII. En el Tratado de Valencey, en 1813, le devolvió la corona. A cambio, le pedía desalojar a los británicos de la península ibérica, declararse neutral en la guerra europea y ser magnánimo con los afrancesados, los españoles que habían apoyado el gobierno de José I. Fernando VII fue liberado y cruzó los Pirineos de vuelta a España. Su gira de regreso triunfal empezó en Figueras, visitó Gerona, Tarragona, Zaragoza y Teruel, para llegar por fin a Valencia. Allí le leyeron el manifiesto de los persas. Este había sido redactado por 69 diputados serviles de las Cortes de Cádiz, que pedían la disolución de estas y la anulación de la Constitución. Allí, el general Elío y todo su ejército le declararon lealtad, en lo que se considera el primer pronunciamiento de la historia de España. Y allí, al fin, decretó Fernando VII que las Cortes y la Constitución de Cádiz eran nulos, como si no hubiesen pasado jamás. Cuando en mayo del 14 llegó a Madrid, Fernando enarbolaba ya la bandera del absolutismo y del antiguo régimen. Bien, una introducción histórica, esto es, vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Una vez más, igual que en el tema anterior, os recomiendo que os repaséis esa hojica que os di de esquema para ver qué pasa entre Carlos IV y Fernando VII y la guerra con Napoleón, etcétera, porque vamos a empezar directamente con la vuelta de Fernando VII. Tenéis que tener muy claro por qué está Fernando VII volviendo a España en este momento. Bien, en Valencia es el punto crucial donde le lee el manifiesto de los persas y donde declara nula la Constitución como si nunca hubiera ocurrido. Bien, vamos a leer el desarrollo. El país que se encontró Fernando VII a su vuelta era muy diferente del que se esperaba. Estaba devastado por 6 años de guerra y era menos dócil de lo que había imaginado. Apagada la euforia inicial, muchos de los que lucharon por él entendieron que el rey tampoco era como esperaban. Parecía tener más urgencia en ajusticiar a los liberales que en reconstruir el país. Durante el llamado sexenio absolutista, el rey desterró a los afrancesados y a todos aquellos que habían colaborado con José Bonaparte. Persiguió y encarceló a los liberales de Cádiz y decretó una serie de medidas absolutistas que hicieron retroceder al país varias décadas. Prohibió la prensa libre, restauró la censura, disolvió ayuntamientos y diputaciones constitucionales, cerró las universidades, restableció los gremios y devolvió las propiedades confiscadas a la Iglesia. Todas estas medidas encontraban siempre fuertes resistencias, como si el país no quisiera dar marcha atrás. Los liberales, apoyados por parte del ejército y por organizaciones secretas como la masonería, habían intentado sublevarse varias veces, pero no fue hasta 1820 cuando consiguieron desestabilizar al rey. El general Riego llamaba en su pronunciamiento frente a unos militares que debían partir a las colonias a desobedecer las leyes de un rey ingrato que asfixiaba a su pueblo. La rebelión contagió a diferentes ciudades españolas. Los liberales, con el apoyo de los militares, habían puesto a Fernando VII contra las cuerdas y consiguieron algo inaudito. El rey juró la Constitución de Cádiz en marzo de 1820, decretó una amnistía y convocó elecciones. Bueno, el sexenio absolutista, como su nombre indica, es los intentos de Fernando VII de restablecer el absolutismo con esas medidas que aparecen subrayadas. Encuentra fuertes resistencias, incluso llegan a obligarle a que jure la Constitución y pronuncia esa frase tan hipócrita que todavía echa más leña al fuego o ensombrece aún más la figura de este rey, que es el peor rey de la historia de España, que es decir, caminemos firmemente y el primero por la senda constitucional, cuando 6 años antes ha perseguido e incluso ha justiciado a los liberales de Cádiz. Bien, vamos a ver qué pasa en ese oasis dentro de su reinado en el que los liberales consiguen
retomar un poco el espíritu de la Constitución de Cádiz dentro de un reinado absolutista como es el reinado de Fernando VII. Leo el párrafo. Durante el trienio liberal se intentó revertir el absolutismo y se lograron grandes hitos como la abolición de la Inquisición o los señoríos. Sin embargo, el progreso real de España parecía lastrado todavía por algunos factores. La rivalidad entre moderados y exaltados, divididos por su concepción de la soberanía, lastró la gobernabilidad. La quiebra de la hacienda impidió las medidas modernizadoras más ambiciosas. La ineficacia y la excesiva moderación de las medidas provocaron el malestar del campesinado y las clases populares. La desafección del rey al régimen constitucional aumentó la inestabilidad. De hecho, él mismo conspiraba para restablecer el absolutismo. Dos sonadas revueltas, la de la regencia de Urgell y la de la Guardia Real en Madrid, fueron desactivadas por el gobierno, pero evidenciaron los intereses del rey. Fernando VII llegó hasta apoyar la formación de guerrillas de campesinos antiliberales que serían el germen paradójico de las milicias carlistas posteriores. Bueno, en vez de hablar del gobierno del trienio liberal, lo que vamos a hablar es de los problemas que hacen que el trienio liberal no funcione. Son esas 4 letras que veis ahí, ¿vale? Y la última, hablamos de cómo el rey mismo está conspirando para que se acabe el trienio liberal, ¿vale? Con dos revueltas auspiciadas por él mismo que fracasan, ¿vale? Incluso, y esto lo podéis quitar si os falta espacio o tiempo, incluso subvenciona la creación de guerrillas que van a ser el germen posterior de los que van a luchar contra su hija, esto es los carlistas, ¿no? En el tema posterior. Bueno, seguimos leyendo. Finalmente, las conspiraciones de Fernando VII trajeron a España a los 100.000 hijos de San Luis, un ejército francés bajo mandato de la Santa Alianza, que vino a restaurar el absolutismo. Comenzaba así la década ominosa, del 23 al 33. Esta supuso la vuelta del antiguo régimen, los señoríos, los mayorazgos, la censura y el miedo. 2 ejecuciones resumen la feroz persecución a los liberales. Una, la de Rafael Riego, al principio, y otra, la de la joven Mariana Pineda, casi al final. A pesar de la eficacia con la que se revalidó el absolutismo, sus partidarios también presentaban división interna. Estaban los reformistas, partidarios de suavizar el absolutismo siguiendo las líneas de la Santa Alianza, y los apostólicos, que pedían una vuelta al absolutismo a ultranza, incluyendo por ejemplo la Inquisición. Entre estos ultras apostólicos estaba el propio hermano del rey, don Carlos María Isidro, el pretendiente. Bien, hablando de la década humidosa, resumimos todas sus medidas con esas palabras que aparecen subrayadas. No las explicamos porque ya las hemos explicado antes o son bastante evidentes. Hablamos de las 2 ejecuciones, una al principio y al final. Mariana Pineda, recordad que es la joven esta que coge una bandera y a la que acusan de conspirar contra el rey. Pero también hablamos de la división del absolutismo, ¿vale? Los que quieren el absolutismo, hay algunos que se alinean, mejor dicho, con las tesis de la Santa Alianza, que es esta gran coalición de países que se han unido europeos para que nunca más jamás vuelva a ocurrir una revolución liberal como la de la Revolución Francesa o Napoleón, ¿vale? Son estados absolutistas que van poco a poco abriendo la mano para que no estalle una revolución más. Entonces estos serían los absolutistas moderados españoles. Y luego los otros, los absolutistas pata negra, por así decirlo, los que quieren absolutismo a ultranza, incluso la vuelta de la Inquisición, ¿vale? Esta división la vamos a volver a ver también dentro del carlismo en temas posteriores. Bueno, y vamos con un poco de contenido histórico con este último párrafo. Empiezo a leer. Al enviudar de su tercera esposa y a pesar de que Fernando VII solo tenía 45 años, sus allegados le aconsejaron casarse pronto y asegurar por fin la descendencia. María Cristina de Borbón, su sobrina, fue la elegida. Fernando rescató entonces la pragmática sanción, que era una ley que su padre no había llegado a sancionar y que permitía que reinaran las mujeres, pues derogaba la ley sálica que lo impedía. Cuando la reina dio a luz a Isabel en 1830, el pretendiente Carlos, hermano del rey, perdía sus opciones al trono. Eran malas noticias para los ultraabsolutistas que veían que hasta Francia iniciaba una monarquía constitucional con Luis Felipe I.
Los liberales exiliados intentaron aprovechar la coyuntura para derrocar al rey enfermo con varios pronunciamientos como el de Torrijos, pero todos ellos fracasaron. En un último giro de acontecimientos, los carlistas consiguieron que Fernando firmara en La Granja un decreto derogando la pragmática, pero cuando su salud mejoró, el secretario de Estado, C.A. Bermúdez, consiguió ponerla en vigor de nuevo. Fernando VII, débil y casi moribundo, parecía seguir empeñado en marcar el tempo de los acontecimientos. Bueno, este párrafo, al que he denominado antes histórico, es porque antes hemos hablado de cambios grandes, de institucionales, etcétera, o de partidos o facciones. Ahora vamos a hablar directamente de historia, ¿vale? De que no tiene hijos, al final tiene una niña, su hermano se enfada, los liberales están viendo que hasta en Francia hay un gobierno pseudo liberal, como puede ser la monarquía de Felipe I, y este rocambolesco final en que deroga la ley sálica, luego la vuelve a poner, etcétera. Al final se queda la pragmática sanción, está vigente porque él la vuelve a poner, que significa que pueden reinar las mujeres y que Isabel, su hija, va a ser la reina. Bien, vamos a ver la conclusión. Fernando VII murió en septiembre de 1833 a los 48 años. Su figura estuvo envuelta en polémica desde antes de llegar al trono con el proceso del Escorial y el motín de Aranjuez, hasta después de fallecer con las guerras carlistas. En menos de 20 años como monarca se consumó la práctica desaparición del Imperio español. Muchos de los soldados españoles en América volvieron a luchar contra Napoleón y las colonias aprovecharon la debilidad militar y política para ir proclamando su independencia. A la muerte de Fernando VII solo eran propiedad española Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, las Marianas y las Carolinas. Los intentos de recuperarlas, como el de México en el 29, resultaron un estrepitoso fracaso, lo que no hizo sino evidenciar la debilidad española. Fernando VII, que había sido aclamado como el salvador de la patria, viró hacia el pasado y capitaneó su hundimiento, de la patria se sobreentiende. El destino puso entonces la esperanza de los liberales en la sucesión al trono. Durante la minoría de edad de Isabel, la regente María Cristina se acercó a los liberales y alejó a España de la senda del absolutismo. Bueno, como veis, un pequeño resumen de la historia terrible de este peor rey de la historia de España, incluyendo este elefante en la habitación del que nunca hemos hablado en este curso, solamente mencionado con pequeñas pinceladas, que es América. En el reinado de Fernando VII, América ya se pierde completamente, ya solamente quedan esos restos que van a ser perdidos a final de siglo, como sabéis. Entonces hablamos de este final, cómo los liberales ven su esperanza en esta reina que se ha quedado regente, la viuda del rey, y su niña pequeña. Los liberales se van a volver acérrimos defensores se van a convertir en isabelinos, porque saben que defender a Isabel es defender el liberalismo y acabar por fin con el absolutismo. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo a todos.